Muy buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Restrepo Tangarife y voy a exponer el proyecto de investigación en la maestría en enseñanza de las matemáticas. Descripción del problema. Es de resaltar que durante las prácticas de aula se ha observado que los estudiantes presentan algunas dificultades relacionadas con la comprensión e interpretación de problemas con fracciones, donde se confunden en algunos contextos de significación y no establecen modelos ni estrategias pertinentes que favorezcan el desarrollo de los problemas. Ahora, desde los resultados de las pruebas externas, desde el componente numérico variacional relacionado con las fracciones, también se observan muy bajos niveles de desempeño en este campo. Para los antecedentes, se destacan los estudios e investigaciones relacionadas con estas categorías establecidas, en las cuales se implementan unidades didácticas y ciclos de aprendizajes para trabajar con fracciones, donde se establecían situaciones relacionadas con el contexto sociocultural y el uso de herramientas tecnológicas. Con base a estos antecedentes y el proceso investigativo, la pregunta de investigación es: ¿cómo potenciar el aprendizaje de las fracciones usando la resolución de problemas como aspecto articulador para la aplicación de una unidad didáctica orientada sobre el ciclo de aprendizaje de COL con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa normal superior de Envigado? Objetivo general: analizar el aprendizaje de las fracciones que se dan los estudiantes del grado quinto de la institución educativa normal superior de Envigado cuando es aplicada una unidad didáctica diseñada sobre el ciclo de aprendizaje de COL y la resolución de problemas. Objetivos específicos: diseñar una unidad didáctica teniendo en cuenta las fases del ciclo de aprendizaje de COL y la resolución de problemas, plantear situaciones o problemas relacionados con los diferentes significados de la fracción propuestos por Kirin durante cada uno de los momentos de la unidad didáctica, analizar las producciones escritas, verbales y gráficas realizadas por los estudiantes de grado quinto en la resolución de problemas propuestos en la unidad didáctica, e identificar las fases de Polly y Churchill en los resultados arrojados por los estudiantes en la resolución de problemas planteados en la unidad didáctica. Justificación. De esta manera, este trabajo de investigación se sustenta bajo los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, en los cuales se observa la necesidad de fortalecer los procesos relacionados con el aprendizaje de las fracciones y sus significados a partir de la resolución de problemas, lo cual exige un cambio metodológico en donde se tengan en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Para el marco de referencia, para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la construcción histórica de los racionales y los aportes de algunas culturas y la construcción formal de los mismos. Sin embargo, no se ahondará en estos elementos. Para el marco legal, de este marco se tuvo en cuenta los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y la matriz de referencia del grado quinto. El estándar a trabajar es: interpreto las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medida, relaciones parte-todo, cocientes, razones y proporciones. El derecho básico de aprendizaje interpreta y utiliza números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos y multiplicativos. Marco conceptual. En esta primera categoría se destacan los planteamientos teóricos de Kirin y la conceptualización de la fracción desde sus diferentes contextos de significación: parte todo, medida, cociente, razón y operador. Desde el ciclo de Cole se propone un modelo de aprendizaje cíclico experiencial, teniendo en cuenta el estilo cómo aprenden los estudiantes, el cual se desarrolla en 4 fases: observación reflexiva, se aprende por medio de la visión y audición; conceptualización, se aprende desde la reflexión y análisis; activa, aprende por medio de su experiencia haciendo; y preferencia, aprende por su experiencia concreta. Desde la resolución de problemas tenemos las fases propuestas por Polya, el cual propone 4 fases: comprensión, concepción de un plan, aplicación del plan y verificación. Y Schofield propone 4 dimensiones: recursos cognitivos, heurística, control y sistema de creencias. Para la parte metodológica, esta investigación se marca bajo un enfoque de investigación cualitativo que, según Hernández, Fernández y Batista, permite explorar los fenómenos con mucha más profundidad en ambientes naturales como el aula de clase. Para la elección del método de investigación se tuvo en cuenta el método de estudio de casos propuesto por Stey 2007, donde define dicho método como el estudio de la particularidad y complejidad de un caso particular. De esta manera, según Stey, este estudio es de tipo instrumental colectivo, en donde los 4 estudiantes escogidos hacen parte del colectivo y cada una de sus producciones serán utilizadas como instrumento para el análisis del fenómeno estudiado. Para el diseño se proponen las siguientes fases:
Una etapa a priori, la situación problemática ya mencionada, los antecedentes, la pregunta de investigación y objetivos, y el marco conceptual o de referencia. Para la definición y acceso al contexto, se desarrolla en el municipio de Envigado esta investigación, en la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado, en el grupo 5.4, con un grupo de 40 estudiantes. Las fuentes de recolección de información, la unidad didáctica, cada una de las producciones de los estudiantes y la entrevista semiestructurada. En la unidad didáctica se realizaron 4 actividades. Cada actividad corresponde a una fase del ciclo de Cole. Es de aclarar que las fases propuestas por Cole corresponden a un estilo o forma como aprende el estudiante, en donde cada fase no se tiene que dar en un orden en específico. Hay una etapa de validez y credibilidad, en la cual hay una relación entre los marcos teóricos con la unidad didáctica, la revisión de expertos en el campo de la educación matemática que validan dicho proceso y la reflexión y análisis de los resultados. El proceso de análisis se hizo con base en unas categorías de análisis y una triangulación entre las unidades de análisis tomadas como las producciones escritas, verbales o gráficas de los estudiantes, los marcos teóricos y el análisis e interpretación del investigador. De esta manera, este análisis e interpretación de este proceso se hizo de acuerdo a los planteamientos de Robert State 2007, el cual propone una suma categórica de esas unidades de análisis o por medio de una interpretación directa de esas unidades de análisis. Ahora, el análisis de la fase de observación reflexiva. En esta fase se les presentó a los estudiantes unos videos relacionados con fracciones y luego se les presentó la siguiente situación del concurso de comida, en la cual debían determinar el número de pizzas que se comió cada estudiante y cuál fue el ganador, teniendo en cuenta los datos en la tabla. Ahora, desde el marco de Polia, de esta manera, desde la fase de comprensión, se logró evidenciar que los estudiantes no tienen mucha dificultad para comprender la situación, haciendo una interpretación correcta de la tabla y los datos que allí se daban. Desde la concepción y aplicación de la estrategia se observa el uso de modelos gráficos, como la representación en la recta numérica para establecer la cantidad de pistas que se comió cada estudiante, o también se apoyan de estrategias más operacionales como la suma de fracciones para calcular el total de pistas. En la fase de verificación se observó que los estudiantes no hacían un proceso riguroso de los procedimientos realizados, donde hacían una revisión muy superficial que no garantizaba que se dieran cuenta de errores cometidos. Ahora, desde el marco de Schofield, desde esta dimensión de recursos cognitivos, los estudiantes hacían explícito la importancia del aprendizaje de las fracciones, como suma de decimales y la recta numérica para resolver el problema, lo cual obedece implícitamente a una comprensión de la fracción desde la relación parte-todo y cociente. Ahora, se hace necesario enfatizar que las dimensiones 2 y 3 de Schofield, las cuales tienen relación con la comprensión del problema, las estrategias y el proceso de verificación en la solución de un problema, corresponden a las 4 fases de Polia, ya analizadas, de las cuales los estudiantes dieron cuenta. Y desde el sistema de creencias se observa que los estudiantes logran darle sentido a lo que hacen, estableciendo relaciones con situaciones de su cotidianidad. Del análisis de la fase de conceptualización. En esta fase que corresponde a un trabajo más de análisis del estudiante, se desarrolló una actividad relacionada con el diseño de su colegio, con zonas de aula, restaurante, en la cual se les debe dar unas condiciones y se les pedía realizar el diseño y establecer a qué fracción y área del total le correspondía a cada zona. Desde el marco de Polia, desde la fase de comprensión, los estudiantes entendieron con gran facilidad la situación y destacaban que era clara y coherente, que se relacionaba con una situación ya conocida. Ahora, en la fase 2 y 3, la cual involucra las estrategias, se observó que todos hacían uso de la representación gráfica apoyándose de cálculos numéricos y la relación con el gráfico para determinar el área de las mismas. En la verificación del proceso, los estudiantes hacían un bosquejo visual, el cual les permitía determinar si las divisiones de la figura sí correspondían con las condiciones del diseño. Desde el marco de Schofield, desde la dimensión de recursos cognitivos, se vislumbra la importancia del aprendizaje de las fracciones, vinculando la relación parte-todo para poder hacer el diseño del colegio y establecer la fracción de cada zona. Desde la dimensión 2 y 3, es claro que los estudiantes muestran evidencia, ya que se logró hacer ese análisis en las 4 fases de Polia. Y desde el sistema de creencia, la mayoría de los estudiantes logran darle sentido a los procesos, en la medida que es un problema que se relaciona con una necesidad del contexto. Análisis de la fase activa. En esta fase los estudiantes se apoyan de material concreto, las regletas
para desarrollar la actividad. Se les explicó en un primer momento cómo comparar dos regletas, estableciendo equivalencias, y luego se les pidió completar la tabla. Desde el marco de Polia, para la fase de comprensión se observó que el uso de las regletas permitió que los estudiantes realizaran las comparaciones de las regletas. Para la fase 2 y 3 se observa que en un principio se utilizan regletas para hacer las comparaciones. Sin embargo, para completar la tabla se apoyaron de modelos gráficos y mentales. En la fase de verificación, la mayoría de estudiantes rectifican de manera muy superficial, donde se observó una serie de errores en los procedimientos realizados. Desde el marco de Schoenfield, en la primera dimensión, los estudiantes reconocen que se deben tener un dominio de las fracciones y el manejo de las regletas, atendiendo con sus procesos al contexto de significación de la fracción como parte de todo y medida. La dimensión 2 y 3 se lograron evidenciar al observar cómo los estudiantes logran mostrar las cuatro fases de Polia. Desde la cuarta dimensión, los estudiantes no logran encontrar un sentido ni relacionarlo con su cotidianidad y enfocan esta actividad a un juego más de repaso de fracciones. Análisis de la fase de preferencia. En esta fase los estudiantes con el uso de un dado, fichas y el tablero debían empezar a jugar teniendo en cuenta unas condiciones, en donde dependiendo si caían en un color en específico, debían construir o responder un problema relacionado con comparación de regletas o con problemas con fracciones. En el marco de Polia se logra observar que los estudiantes tienen una buena comprensión de cada situación que se les plantea o desarrollan. Implementan varias estrategias gráficas y mentales y hacen un proceso de verificación muy superficial de los ejercicios que hacen. Desde Schoenfield, para la dimensión de recursos cognitivos, los estudiantes hacen énfasis en el aprendizaje de las fracciones, saber comparar regletas, ordenar fracciones, saber decimales para poder resolver o construir cada problema en el juego. En la dimensión del sistema de creencias se logró observar la relación que algunos estudiantes establecieron en la construcción de los problemas con situaciones del contexto, buscando darle sentido y aplicabilidad a las fracciones. En las conclusiones, con relación a la pregunta de investigación, se concluye que para potenciar el aprendizaje de las fracciones se hace necesario involucrar situaciones problemas que guarden estrecha relación con el contexto sociocultural de los estudiantes, que les permita establecer relaciones con el concepto a estudiar, donde la aplicación de las fracciones surja como una necesidad de la situación y que esto los motive a darle solución a la misma. Con relación a la unidad didáctica, el ciclo de aprendizaje de Cole y la resolución de problemas, se concluye que aunque los estudiantes mostraran una inclinación significativa por desarrollar los problemas de forma analítica, que corresponde a la fase de observación reflexiva propuesta por Cole, no se puede desconocer totalmente que las actividades que estaban en coherencia con el uso de material concreto como la regleta, el apoyo audiovisual y el juego entre los mismos compañeros permitió complementar o profundizar en algunos aspectos teóricos relacionados con el aprendizaje de las fracciones. Con relación a las producciones escritas, gráficas y verbales de los estudiantes en el desarrollo de la unidad didáctica, se concluye que los estudiantes daban gran importancia al uso de modelos gráficos y mentales como una estrategia que les permite comprender y solucionar problemas. Con relación a la identificación de las fases de Polia, se hace necesario trabajar con los estudiantes en la fase 4 de verificación, en el uso de diferentes estrategias que les permita acercarse a la comprensión de los problemas desde diferentes caminos o formas de solución, y de igual manera que los procesos de verificación de los resultados obtenidos se haga de manera más consciente y rigurosa. Y por último, con relación a la identificación de las dimensiones de Schoenfield, en el marco propuesto por Schoenfield, además de tener implícitamente las cuatro fases de Polia, involucra la relación del estudiante con el contexto sociocultural, para darle sentido y solución al problema, donde se hace un reconocimiento explícito de la importancia de los saberes previos como elemento determinante en la resolución de un problema. En las recomendaciones se hace necesario trabajar en el uso de diferentes estrategias con los estudiantes que les permita acercarse a la comprensión de los problemas desde diferentes formas de solución y en los procesos de verificación que se haga de una manera más consciente y rigurosa. Fortalecer el trabajo con fracciones por medio de la construcción de unidades didácticas en las cuales se tengan en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y la resolución de problemas. Y proponer actividades orientadas a la construcción de los diferentes contextos de significación de la fracción, donde los estudiantes puedan evidenciar el uso de estos significados en algunos contextos en específico. Como posible pregunta para darle continuidad a este trabajo de investigación, tenemos la siguiente: ¿cómo fortalecer los procesos de verificación en el aprendizaje de las fracciones, teniendo en cuenta la resolución de problemas y el ciclo de aprendizaje de Cole? Muchas gracias. Referencias bibliográficas.